Como estamos en pleno abril de libros sobre libros, eso es precisamente de lo que vamos a hablar de este video. Voy a hacerles algunas recomendaciones de qué leer en este abril de libros sobre libros. Y algunos libros que hablan sobre libros, sobre bibliotecas o sobre escritores. Después de la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit, por si es la primera vez que le das clic a uno de mis videos, y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. ¿Cómo les está yendo en todo? ¿Están disfrutando de su abril de libros y más libros? Ya saben que esta es una dinámica que propuso Dina Oltra el año pasado y que a mí se me hizo espectacular, y este año me he organizado bien para hacer las cosas bien. Y yo sé que muchas veces cuando pensamos en dinámicas como que nos bloqueamos y no sabemos qué leer para participar en esas dinámicas, ¿no? A mí me pasa siempre. Por ejemplo, pienso en Mayo Sci-Fi y mis estanterías están llenas de sci-fi. Y cuando voy a ver qué leer, es como no tengo nada de sci-fi. Y sí lo tengo, simplemente como que me saturo, me aturdo, no lo veo. Me pasa siempre con las dinámicas, y seguro que hay algún otro despistado como yo que tiene sus estanterías llenas de libros sobre libros, simplemente no lo sabe. Así que aquí te voy a decir algunas recomendaciones que probablemente tengas en tu estantería y que van perfectos para esta dinámica. Ya saben que esto no está en orden de importancia, que Mami Forbit no hace tops, no hace listas. Estos simplemente son libros sobre libros que te recomiendo para leer en este mes de abril. Voy a comenzar con libros sangrientos o libros de sangre de Clive Barker, que de verdad se los recomiendo muchísimo. Creo que es de lo mejor que ha escrito Clive Barker, que además son una recopilación de relatos cortos de libros, ¿vale? Se llaman libros de sangre porque todos estos relatos son sangrientos y terribles. Yo creo que si nunca has leído Clive Barker, es la mejor manera de empezar. Recuerdo que yo soy una gran defensora de los relatos cortos, que pienso que es la mejor manera de conocer un autor, de saber si te va a gustar o no te va a gustar, pero es que los libros sangrientos de Barker son un 10 sobre 10. Son espectaculares, sangrientos, sí, pero espectaculares. Además, estamos hablando de libros sobre libros. Y qué mejor que empezar por libros sangrientos de Clive Barker. Dentro del mismo género del terror, evidentemente tengo dos de Stephen King, porque más que nada porque él lo sabe hacer muy bien. Él supo escribir libros sobre libros desde el principio de las eras. El primero de ellos es obviamente El Resplandor, que además de que es una obra de arte, es una obra magnífica. Tenemos a Jack Torrance, este escritor frustrado que acepta un trabajo de cuidador de un hotel en medio de una montaña cuando hay una nieve terrible y no pueden salir. Está ahí con su esposa y con su hijo, donde va a aprovechar ese tiempo, ese invierno tan largo para escribir su novela. Porque él quiere ser escritor y va a ser como su novela cumbre, o eso es lo que él espera. El Resplandor es fantástico, es fabuloso, de verdad se los digo. Ya independientemente de Jack Torrance y su no novela, independientemente de eso, solamente por los que nunca han leído El Resplandor, abril de libros sobre libros es el mejor pretexto del mundo para leerlo, porque de verdad, El Resplandor es algo que todos tenemos que haber leído. Todos. ¿Que la película de Kubrick es de culto? Sí. ¿Que es fantástica? Por supuesto que lo es. ¿Que el libro es mejor? 30 veces. Evidentemente, ya que estamos hablando del señor Stephen King, que ya saben que en esta casa se quiere a Stephen King, vamos a hablar de Misery, porque no podemos hablar de libros sobre libros si no hablamos de Misery y el catastrófico viacrucis que este autor pasa para terminar sus obras de Misery. Este es un autor, Paul algo, no recuerdo. Él tiene una saga de obras llamada Misery. Se llama Misery porque ese es el nombre de la protagonista de la saga, ¿no? La saga es Misery. O sea, Misery es la protagonista. Y harto de que solamente lo encasillen en esa novela, en esa saga, y que parezca que no sabe escribir nada más, y que todo el mundo piense que solo puede escribir novelas pseudo románticas y románticas de ese tipo y de esa saga, decide asesinar a Misery y acabar por fin con la saga.
con tan mala fortuna que tiene un accidente de coche y una enfermera consigue sacarlo del coche y lo lleva a su casa para ayudarlo en su recuperación. Esta enfermera es muy fan de Misery y no se va a tomar muy bien el hecho de que este escritor haya asesinado a su personaje favorito. Es una novela fantástica que además es muy claustrofóbica porque únicamente se lleva a cabo en una habitación y a veces en el resto de la casa, pero normalmente en una habitación. Tiene dos personajes principales que llevan todo el peso de la obra, el escritor y la enfermera, y nada más. Y te pone los pelos de punta. Es una maravilla, de verdad es una maravilla, es una obra de arte, de los mejores libros que ha escrito Stephen King definitivamente. Y el libro sobre libros, Abril de libros sobre libros, es una vez más el pretexto ideal para leer Misery de Stephen King. El cuento número 13 de Diane Sutterfield es una novela gótica que personalmente me gustó mucho. Lo leí hace muchísimos años. De hecho, tiene una reseña muy vieja en el canal. Muy vieja en el canal. Estoy pensando en releerlo para hacer en un futuro un video de estos de releyendo 7 años después. Así que estoy pensando en volverlo a releer. Pero por lo pronto el recuerdo que tengo del cuento número 13 es que me gustó muchísimo. Además también tiene una película y la película es bastante fiel al libro y muy interesante también. El cuento número 13 nos cuenta la historia de una escritora, Vera, que habla con una jovencita para contratarla para que haga sus memorias, para que escriba sus memorias. La chavala evidentemente acepta, pero con la condición de que esta vez diga la verdad, porque la autora es muy conocida por mentir siempre acerca de su pasado. Ahí nos vamos a meter en esta apasionante historia gótica sobre gemelas y secretos y muchas cosas que se queman y arden. Y me encanta. El cuento número 13 se llama así precisamente por uno de los libros de esta autora que se titulaba Cuentos de fantasmas, una cosa así, y que supuestamente eran 13 cuentos, una cosa así, y el libro solo tenía 12. Entonces, ella quiere saber cuál es ese número 13, cuál es ese cuento número 13, de qué iba ese cuento número 13, y al parecer será la verdadera vida de Vera Wang la que conforme el cuento número 13 de su historia. Así que se los recomiendo mucho, de verdad, es muy apasionante, me gustó mucho. También les voy a dejar en la i y en la cajita de información, en las dos partes, les voy a dejar el link a la reseña porque sé que tengo la reseña en el canal. La librería de Penelope Fitzgerald es un libro que además pega perfecto para la dinámica de libros sobre libros porque nos habla de la importancia de la librería en el pueblo. Es una historia muy intimista, trágica, cómica. De verdad, es una tragicomedia importante porque tiene momentos de risa dentro de toda la tragedia que se está viviendo. También tiene reseña en el canal porque es una novela que me gustó mucho en el momento en que la leí y sigo pensando que es fantástica. Penelope Fitzgerald es una autora que me sorprendió y de la que quiero leer más porque me gustó muchísimo esta novela. Y además habla, pues lo que les digo, no solamente habla de una librería en un pueblo donde lo menos importante para el pueblo es leer, sino que también habla de la repercusión y el fuerte impacto que un libro como Lolita puede tener en una comunidad tan pequeña. Yo se los recomiendo mucho, como se los he dicho antes, es una tragicomedia, o sea que lo mismo te ríes mientras estás sufriendo, pero es que es fabuloso, de verdad, este libro no tiene desperdicio y si no lo has leído todavía, este es tu momento para leerlo. Creo que aquí es donde entra 1Q84 de Haruki Murakami. Otro libro que evidentemente también tiene reseña en el canal, pero que además es uno de mis libros favoritos y es uno de mis libros de la vida. Haruki Murakami, creo que este definitivamente es su obra maestra, de hecho lo dice él mismo, es su obra magna, su máxima obra, y entiendo el porqué. Es una trilogía, lo que pasa es que está dividido en dos volúmenes. En el primer volumen está el libro 1 y 2 y en el segundo volumen el libro 3. Y soy sincera, es maravillosa. Es una historia muy Murakami, como todo lo que él escribe, muy ida de olla, mucho realismo mágico, muy onírica.
con muchas cosas que están ocurriendo, pero está muy bien construida. Y además aquí una de las cosas más importantes es que uno de los personajes principales se dedica a ser escritor fantasma, o sea, es el que corrige fantasmamente los libros de otros autores, los mejora, les pone relleno, les cambia el estilo, etcétera, 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 y son los autores los que se llevan el mérito. Es un libro que me gustó muchísimo. Esto no es lo más importante de la novela, no, evidentemente no, esa no es la parte más importante de la novela, pero que lo tiene todo: asesinatos, sectas, sexo, mundos paralelos, otras realidades, universos alternos. O sea, es que lo tiene todo. También tiene una reseña súper vieja en el canal, que es de verdad, y es otro de los que planeo volver a leer porque me encantó ese libro en su momento. Lo que pasa es que a mí no me gusta releer libros, ya se los he dicho muchas veces, porque me da mucho miedo que algo que me haya apasionado tanto y que me haya gustado tanto ahora no me guste, y a veces me quiero quedar con ese buen sentimiento, esa pasión que me despertó el libro, y a mí 1Q84 me despertó pasión, una fuerte pasión, además. Y ya por último voy a recomendarles un ensayo de mi animal espiritual, que además para mí es como el mejor ensayo del universo para todos los amantes de los libros, para todos los lectores. Nada mejor que la voz de Rosa Montero para El amor de mi vida. Se los voy a recomendar 1 y 3 millones de veces. También tiene reseña en el canal. Este sí que lo he releído más de una vez. Es un ensayo que yo encuentro tan reconfortante. A mí este ensayo me provoca un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de sentir afinidad, de pensar, mira, por primera vez alguien está poniendo en palabras el sentimiento que yo tengo acerca de los libros, lo que yo pienso y lo que yo siento sobre los libros, y Rosa Montero lo hace fabuloso. De verdad, si son ensayistas, se los recomiendo muchísimo, no solamente por el mes del libro sobre libros, que también, sino porque este es un ensayo fabuloso. Además, no solamente nos habla del amor a la lectura, de lo que todos los lectores sentimos acerca de los libros y cómo nos salva la vida, sino que al mismo tiempo la autora nos hace un repaso por sus obras favoritas, nos habla de los libros que la han inspirado, de los libros que la han marcado, que la han cambiado de una u otra manera. Nos habla de libros contemporáneos, incluso de libros que son muy famosos y que mucha gente amamos y que a ella no le han entusiasmado. Por ejemplo, a mí me encanta La sombra del viento de Patrick Rothfuss, y a la señora Rosa Montero no le ha gustado. Así que me ha gustado leer todas esas opiniones, esa diferencia de opiniones que tenemos mi animal espiritual y yo. Creo que es uno de los ensayos que más me han marcado y que más me han gustado, igual que, bueno, la verdad, todos los ensayos que hace Rosa Montero. Yo siempre le digo que yo disfruto mucho más su faceta de ensayista que su faceta de novelista, pero El amor de mi vida, para todos los amantes de los libros, es un ensayo que no se pueden perder. Se los digo de verdad, aunque solo sea por el prólogo, ya merece la pena todo ese ensayo. Aunque solo sea por eso, ya merece la pena que lo lean. Se los digo de verdad, se los prometo. Les va a encantar. Y ya está. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más de libros, sobre libros. Quiero agradecerles de antemano el like, la suscripción y que se fijen si están en la campanita. Como siempre, ustedes, gracias por acompañarme. Ustedes siguen manteniendo este canal con vida. Ya saben que si tienen más libros para recomendarme, o sea, háblenme de libros sobre libros allá abajito para leérmelos y tener más recomendaciones que hacerles el próximo abril de libros sobre libros. Eso, y también porque me encanta cuando me recomiendan libros, porque hay joyitas que he descubierto gracias a ustedes. Y ya está. Ya solo me queda recordarles que Mami Forbit sube videos 2 veces por semana, todos los jueves, videos súper random, y los domingos hablando de libros. Porque en este canal, los domingos se habla de libros. ¡Chao!